que me pide ingresar. Bueno, voy a compartir la pantalla, es mi reloj. Cada hora pasa eso. Bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a empezar, digamos, con la parte teórica. Entonces, María. ¿Quién habló? Permiso, professora. Bueno, Ana quer fazer uma pergunta. Ana. Como não? Eu queria que você perguntasse para ela, porque a gente não sabe falar espanhol, entendeu? Como é que vai ficar essa questão da nossa apresentação, se tiver que ser em português mesmo, se possível? Professora, Ana quer saber como vai ser a apresentação dos trabalhos hoje. Se pode ser em português. Si tiene que... Yo no comprendo portugués. La verdad que no lo comprendo. Entonces, si se hace en portugués, me tienen que hacer por lo menos un resumen del trabajo, porque yo no sé hablar portugués. Le voy a preguntar bien a Fernando cómo es la presentación con ustedes. Ok. Ela está falando, Fernando Claro, é o porque nosso ustedes lo coordenador, van a Fernando poder hacer en Avendaño. español. Sí, me queda claro. Me queda claro que no Ok. lo van a poder hacer en español. Ok, eu vou dizer a Ana o que me falou. Ana, ela está dizendo que ela não entende português e aí alguém vai fazer um resumo para ela das apresentações. Daí eu convido o Elber e outros aqui que puderem compartilhar comigo essa tarefa, porque se eu vou ficar sozinho, tendo que ficar bem atento a tudo. Então, assim, quem quiser me ajudar, porque daí, já que ela está dizendo que não vai entender português, está pedindo que a gente escute o que vocês vão apresentar para depois passar esse resumo para ela. Tá bom, gente? Na medida do possível, quem puder falar portunhol, aí ajuda. Obrigado. Gracias. Obrigada, María. Bueno, sí, yo pienso que a lo mejor con un resumen, lo que pasa es que a lo mejor escribiendo puedo entender mejor lo que escriben que lo que hablan. Eso puede pasar. Gracias acá que está el compañero que nos hace de traductor. Me parece muy bueno. Y además que consiguió el link, digamos, es fantástico. Bueno, entonces, vamos a ir volviendo siempre a la investigación cualitativa. ¿Cuáles son las ventajas? En la clase anterior yo les había hablado de cuándo es pertinente hacer una investigación cualitativa. Ahora les voy a hablar de las ventajas que tiene la investigación cualitativa cuando queremos cambiar la realidad, cuando queremos hacer un aporte para un cambio, lo que se llaman propósitos prácticos. Por un lado, la ventaja es que nos permite generar y analizar los resultados y generar teorías que son, digamos, aplicables a personas, investigadores que están trabajando con otras personas. Digamos, como que es muy importante hacer investigación cualitativa cuando lo que queremos es comprender a personas, porque esa comprensión a las personas es más rica cuando hacemos una investigación cualitativa que nos permite un cara a cara con las personas, que nos permite, digamos, dialogar, conversar, digamos, tener esa participación en el escenario de investigación. Es decir, también cuando voy a hacer una observación, es mucho más importante que esa observación sea comprensiva y que tenga en cuenta todos los aspectos del escenario, porque justamente esta interacción con las personas es muy importante para comprender y para poder responder a preguntas que son referidas a seres humanos. Si yo voy a estudiar, por ejemplo, libros de lectura, puede ser también
que la investigación cualitativa o leyes, libros de lectura o leyes, puede ser también que la investigación cualitativa sea un aporte importante, porque yo voy a estudiar aquellos aspectos más cualitativos de los libros o de las leyes, pero también puedo utilizar otras metodologías con investigación documental que, por ejemplo, yo puedo ver en un libro de lectura cuántas veces aparece tal temática. Entonces, cuando yo veo cuántas veces aparece tal temática, remito a lo cuantitativo, no porque cuantifico. Pero cuando yo veo, por ejemplo, puedo decir, aparecen 3 veces o 4 o 5 figuras o referencias a una determinada temática que a mí me interesa. Pero también la investigación cualitativa me permite no solamente saber cuántas veces aparece, sino ver la calidad de lo que se está escribiendo. Es decir, me interesa, me sirve para comprender más el significado que tiene esa temática que aparece en un libro de lectura, por ejemplo. Pero es fundamental cuando yo estoy estudiando o investigando a personas. También habíamos hablado ayer de cuando voy a realizar investigaciones de proceso. Eso, cuando es una investigación cualitativa de proceso, se llama evaluación formativa. ¿Qué es lo que me permite esto? Porque, digamos, una evaluación de resultados cuantitativa generalmente se hace al final de que un programa se lleve a cabo. Por ejemplo, si ese programa se lleva a cabo durante todo un año, la evaluación cuantitativa de resultados generalmente se hace al final. Pero en cambio, una evaluación de proceso, es decir, que yo voy teniendo en cuenta todo el proceso durante el cual transcurre esa acción, entonces esto me va a permitir mejorar la práctica. Es decir, la evaluación me va a servir para resultados parciales que permitan mejorar la aplicación del programa. No solamente valorar los resultados que ese programa tuvo. Entonces, digamos, es muy importante comprender el proceso. ¿Por qué? Porque puede pasar que si yo hago una evaluación de resultados nada más, en esa evaluación de resultados me salga como que la aplicación del programa no dio los resultados esperados, es decir, no produjo mayores aprendizajes. Pero sin embargo, el problema puede no estar en los y las estudiantes, como ayer el grupo que nos presentó, justamente que hablaba. Esto es muy importante, por ejemplo, para el grupo que presentó ayer, porque ahí hablaban de que querían ver la aplicación de cómo se implementaba todo lo que había legislado, que tenía relación con la educación de jóvenes, adultos, no me acuerdo cómo era, creo que era de jóvenes y adultos. Entonces, si yo hago una evaluación última de resultados, que no lo plantearon los compañeros ayer, pero si yo hiciera una evaluación final, no me permitiría ver justamente cómo se aplica esa ley o las diferentes leyes o la diferente normativa en este tipo de educación. Entonces siempre es mejor comprender el proceso, que me va a permitir cambiar, va a ser mucho más beneficioso para aportar cambios. Por otra parte, también realizar una investigación participativa. Digamos, una investigación participativa implica
que la población investigada participa en todos los momentos de la investigación. La población es también sujeto de estudio. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. Digamos, esto un poco tiene que ver con algunos autores de investigación y acción participativa, pero, digamos, se aplicó fundamentalmente en 3 países de América Latina. Uno es Colombia, otro es Brasil y otro es Argentina. ¿Qué autor en Brasil ustedes conocen que se haya ocupado de todo el tema de investigación participativa? ¿Conocen algo sobre investigación participativa? Eu não tenho certeza, acho que Ivani Fazenda, gente, alguém sabe disso? Ivani Fazenda, eu não sei. No te escucho bien. Pergunta, é só um esclarecimento, o que é exatamente uma, como é que é? Ela perguntou, Ela quer saber um autor brasileiro que trabalha com a pesquisa participativa. Sim. Sim. Acho que Ivani Fazenda. No campo educacional? Paulo Freire. ¿Conocen a Paulo Freire? Sí, claro, sí. Bueno, Paulo Freire fue una de las personas que realizaba investigaciones participativas. Fue uno de las, digamos, tenemos autores que también en Colombia y en Argentina realizaron ese tipo de investigación, pero digamos, la persona más conocida en Brasil es Paulo Freire. Entonces estamos hablando del tipo de investigación que hacía Paulo Freire, cuando hablamos de investigación participativa. Ahora, vamos a plantear un tema. Ustedes para hoy tenían que hacer preguntas provisorias. Tenían que, digamos, además de describir la situación problemática, además de decir por qué y para qué me interesaba una situación problemática, tenían que plantearse preguntas provisorias desde diferentes disciplinas. ¿Para qué me sirve plantearme preguntas provisorias? ¿Qué les parece a ustedes? Para dar encaminhamento ao próprio processo de investigação e não dispersar tanto o que se deseja investigar. Bueno, sí, una de las cosas sería que, por ejemplo, cuando yo voy a leer bibliografía sobre una temática, las preguntas provisorias me sirven para guiarme en qué voy a leer y para construir después los problemas de investigación. Bien, ¿qué otra cosa? Generalmente en Brasil, cuando hacemos un diseño de investigación, planteamos cuestiones directrices que van a servir como guía para todo el trabajo, como si tuviéramos que hacer una búsqueda durante toda la investigación para llegar a las respuestas de esas preguntas. ¿Sería la misma cosa? Sí, es lo que decíamos recién. Estas preguntas provisorias sirven para ir guiándonos en el trabajo. De todas maneras, no son todavía las preguntas de investigación, son provisorias. Me sirven para guiarme en la bibliografía que voy a leer y para ayudarme a construir el problema, pero también ayer, cuando yo les pregunté a ustedes, que les pedí que elaboren preguntas desde otras disciplinas, por ejemplo, sociología y psicología, ¿qué quise hacer con eso? Yo creo que usted quiso proponer que sobre un determinado tema nosotros nos quedásemos solamente en un área de ciencia, solamente en pedagogía, por ejemplo. Hay muchas cuestiones que abarcan muchas áreas y por eso
Por consiguiente, sería interesante que en un trabajo de tesis no se mirase solamente un área, pero otras áreas que tengan alguna correlación con el tema. Claro, algo parecido, digamos. La idea es, con las preguntas provisorias, completar, ampliar la situación problemática y entender que la situación problemática puede ser vista desde diferentes disciplinas y nos puede conducir a muchas investigaciones. Nos puede conducir a diferentes investigaciones desde diferentes disciplinas, algunas cuantitativas y algunas cualitativas. Esto tiene que ver con la clase introductoria cuando yo hablé del campo de investigación de las ciencias de la educación. Entonces yo dije que el campo de la investigación de las ciencias de la educación es un campo complejo. Es un campo que tiene múltiples determinaciones, que puede ser abordado desde múltiples disciplinas y que puede ser abordado desde diferentes metodologías. Entonces, lo que yo quise es que, así como cuando ustedes hicieron la descripción de la clase, y que entonces lo que fuimos viendo es, digamos, después también les pregunté cosas para que ampliaran la mirada y no se quedaran solamente con lo pedagógico y lo didáctico. Entonces fuimos a los recursos, fuimos a los aspectos de contexto, a los aspectos de la cantidad de estudiantes, de la diversidad de regiones. Es decir, la idea es que la situación problemática nos ayude a ver que esa situación, las preguntas provisorias nos sirven para ayudarnos a ver que la situación problemática que nosotros estuvimos describiendo puede ser completada y puede ser abordada desde diferentes disciplinas. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja. El hecho educativo es complejo. Dijimos en la segunda clase que cuando yo identifico una situación como problemática, a esa situación como situación problemática la miro desde mi óptica. ¿Eso qué quiere decir? Que la miro desde la disciplina de la cual parto, que la miro desde mi manera de pensar el mundo. Esperen un segundo que la gata me reclama entrar. Eu estou curioso para saber o que diabos é esse concreto abstrato e abstrato concreto. Não lembro de ter lido sobre isso. Mas... Parece coisa de filósofo isso, aqueles filósofos bem doidão mesmo. Regresé. Entonces, volvemos a... No sé si ustedes estaban hablando de algo que tiene que ver con lo que yo estoy diciendo, pero, digamos, el tema es que la situación problemática me implica... La situación problemática es un aspecto de la realidad, ¿no es cierto? Y como yo miro ese aspecto de la realidad con mi ideología, con mi manera de pensar, con mis supuestos básicos, entonces yo describo, o con mi disciplina de origen, describo esa realidad con aquellos conceptos o con aquellas teorías que yo suscribo. Voy a ponerles un ejemplo, que no sé si, yo no creo que se los haya puesto, por ahí lo puse en algún otro grupo, en este grupo no creo que lo haya puesto. Yo les hablé de la película Un milagro para Lorenzo.
No, Ro. profesora. Bueno, les voy a poner el ejemplo de la película Un milagro para Lorenzo. Digamos, una persona profesional, cuando va a hacer una investigación, lo más probable es que la investigación la haga en relación con la disciplina de la cual proviene. Si alguien es licenciado en psicología, probablemente va a mirar esa situación desde el punto de vista de la psicología. Si alguien es de historia, la va a mirar desde el punto de vista de la historia. Si alguien es de educación, va a mirar a lo mejor los aspectos pedagógicos, etcétera, ¿no? Como que, o si alguien es sociólogo o socióloga como soy yo, va a mirar esa situación desde el aspecto, digamos, que tiene que ver con lo social. Entonces, el tema es que cada persona mira esa situación desde la disciplina de origen. Generalmente ocurre esto, ¿no? Pero lo que ocurre también es que cuando uno describe una situación problemática, lo que está haciendo es, se me fue el video. Debo haber tocado algo, ahora me ven bien, debo haber tocado algo que no tenía que tocar. Entonces, cuando uno ve la situación, observa esa situación problemática, es fundamental, digamos, todo esto, ¿no? La disciplina de origen, las teorías que vio en esa disciplina, las problemáticas que vio en esa disciplina, pero también sus concepciones acerca de cómo es el mundo o de cómo debe ser el mundo. Ahora bien, ¿ustedes vieron la película Un milagro para Lorenzo? Sí, profesora. Tuve oportunidad de 10 años atrás. Creo ¿De qué que trata nesse esa tempo película? de processo de pesquisa, processo de investigação de uma substância para a cura de um pequenininho com um mal bastante agressivo e envolve sua família, envolve a escola, envolve os vecinos e há uma comoção quase que mundial em busca de um reparo, de uma medicação que assim ¿Y quién iniciaba esa investigación? Não compreendi, desculpa. ¿Quiénes hacían la investigación? Pelo que recuerdo, los propios padres. Los padres, que no eran médicos, ¿no es cierto? No. No eran investigadores en biología ni en medicina, sino que eran los propios padres, porque justamente lo que pasaba era que la enfermedad, ¿cómo? Que quería salvar la vida de su hijo. Claro, y la enfermedad que tenía su hijo no era una enfermedad común, y entonces era de esas enfermedades raras, y entonces no había interés ni de las academias de medicina, ni de los médicos, ni de las farmacéuticas, ni de nadie, de pagar investigaciones que tuvieran que ver con esa enfermedad. Entonces, entre las cosas para identificar una situación como problemática, también podemos ver esto, ¿no? Los intereses de las instituciones que ponen el dinero para financiar esas investigaciones, ¿no es cierto? Generalmente ponen el dinero para financiar investigaciones que les va a redituar en ganancias. Y en este caso no era así, porque se trataba de una enfermedad rara. Entonces, eran los padres los que empezaron a iniciar el proceso de investigación. Entonces, acá estamos viendo cómo lo que estábamos diciendo recién, cómo la observación o la identificación de una situación problemática tiene mucho que ver con aspectos que hace a intereses personales o intereses de grupos, ¿no es cierto? Cuando los laboratorios o las academias de medicina o los lugares que dan beca no financian estas investigaciones,
es porque no le encuentran, digamos, el interés o el interés para curar una enfermedad porque es rara, o el interés económico para hacer una investigación que implique, digamos, la cura de una enfermedad rara porque no me va a dejar rédito, digamos, no va a ganar mucho la empresa que pone plata. Entonces, acá lo que vemos es cómo estos intereses son fundamentales en identificar una situación como problemática. Y seguramente la misma situación, también lo que quisimos mostrar con eso que ayer preguntamos, a lo mejor el grupo que armó eso decía, bueno, pero a nosotros nos interesa esta perspectiva, la pedagógica o la perspectiva didáctica. Aunque después, cuando nos pusimos a charlar, nos dimos cuenta que también había un interés de las personas que integraban en el grupo en ver si se aplicaban esas políticas educativas o esa ley, digamos, si realmente existía una aplicación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la situación problemática que puede ser identificada por cada persona según sus propios intereses, si yo entrevisto personas de diferentes disciplinas, seguramente voy a complejizar la situación problemática porque, como decíamos en la primera clase, el hecho educativo es complejo. El hecho educativo tiene múltiples determinaciones y no podemos decir, es decir, cuando ustedes dicen, el problema es la inadecuación de la política o de tal ley en la práctica, pero eso no es la situación problemática en su conjunto. Ese es el aspecto insatisfactorio de la situación, pero la situación tiene toda la descripción que ustedes le hicieron ayer, porque describieron el contexto, describieron las leyes, describieron las problemáticas, que una de las problemáticas centrales que ustedes describieron tenía que ver con el abandono por parte de los estudiantes, pero la situación no es solamente el abandono. Digamos, el abandono es lo que a ustedes les interesó para llevar adelante la investigación. Pero la investigación no tiene como parte solamente el abandono, sino que es mucho más compleja, ¿no es cierto? Tiene todo esto de relatar el contexto, de relatar el tipo de escuelas, de relatar las leyes, de ver cómo son aplicadas estas leyes en los distintos lugares. Todo eso forma parte de la situación problemática. ¿Me entendieron? Entonces, lo Sí, primero, nosotros, por eso nos sirve mucho la práctica en esto, ¿no es cierto? Porque yo lo que les digo, si no lo practicamos, no lo podemos entender. Cuando ustedes describieron la clase, tuvimos que hacer esas preguntas y ampliar para poder ver cómo ampliábamos la situación problemática. Y con lo de ayer, también tuvimos que agregar preguntas provisorias desde otras disciplinas para poder ampliar la clase, la situación problemática que se había planteado. Porque aunque ustedes vayan a realizar una investigación que ponga foco en la pedagogía o en la didáctica, en realidad la situación o el aspecto insatisfactorio de la situación problemática tiene múltiples determinaciones. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esas múltiples determinaciones? Pues haciendo preguntas provisorias, que no son nada más ni nada menos que hacer una lluvia de ideas. Es decir, una lluvia de ideas es cuando, por ejemplo, ustedes ven algo y a ese algo le empiezan a preguntar, pero en vez de ideas serían preguntas, lluvia de preguntas. Entonces, la idea es, ¿qué preguntas le puedo hacer a esta situación problemática? Y después puedo hacer,
¿qué preguntas le puedo hacer de distintas disciplinas? Y eso me permite ampliar la visión de lo que es la situación problemática. Otra cosa que me sirve es cuando participan muchas personas, como participaban ayer, que cada una de las personas plantee su visión de esa situación problemática y también, digamos, no solamente que cada persona plantee su visión de la situación problemática, sino además que, que lo haga de diferentes disciplinas. Entonces, eso que hicimos ayer nos sirvió justamente para poder ampliar la situación problemática y ver, y además en el grupo, acá, supónganse que ustedes, 5 o 6 personas trabajaron con una misma situación problemática. Y todo ese trabajo que hicieron todas las personas con la misma situación problemática les va a servir aún cuando hagan diferentes investigaciones. Porque a lo mejor del grupo, una de las personas puede abordarlo desde la pedagogía, otra persona la puede abordar desde la política educativa, otra persona la puede abordar desde la sociología de la educación. La misma situación problemática que ustedes trabajaron en clase. Entonces eso permite que lo que ustedes hicieron acá en clase les sirva para trabajos individuales también, cuando tienen que presentar la tesis. Eso mismo les permite que arranquen, según los intereses que tienen, hacia diferentes lugares, ¿no es cierto? Entonces, digamos, de lo de ayer, acá está habiendo un problema que se me apaga y se me prende la cámara. Les pregunto a ustedes, desde lo de ayer, ¿qué disciplinas podían abordar con esa situación problemática? ¿Desde qué disciplinas podían hacerlo? Además de la pedagogía y la didáctica, que es lo que los compañeros abordaron. Desde la legislación del conjunto de leyes es una posibilidad. Políticas públicas para la educación también otra posibilidad. Ahora repaso para Edmildo y compañía. Claro, sí, exactamente. Y ayer se acuerdan que habíamos hablado de política educativa, es decir, ¿cómo podíamos abordar esa situación desde la política educativa? Haciendo comparaciones con que está escrito y con que ocurre en la práctica diaria, ya sea en diferentes escuelas o en una propia escuela. Claro, a mí me parece que esa es una posibilidad y también podríamos investigar cómo son las apropiaciones de los docentes y de los gestores educativos de esas políticas educativas o de esas leyes. O, por ejemplo, esas podrían ser otras preguntas provisorias. O, por ejemplo, podríamos ver cuáles son las opiniones o las significaciones que tienen los estudiantes, cómo valoran los estudiantes esas leyes. Entonces, digamos como que de esa manera vamos ampliando muchísimo el campo de la investigación. Me doy cuenta de que la cámara medio que se apaga porque yo tengo mal internet y entonces a lo mejor como para que ustedes me están escuchando bien, ¿no? Claro. Sí, profesora, sí. Perfecto. Bueno, entonces, la tengo que prender porque si no, no ven ustedes el PowerPoint. Entonces estamos en por qué de las preguntas provisorias. Entonces acá, como también decía un compañero, esas preguntas provisorias me sirven para poder revisar la bibliografía y el estado del arte,
para ver qué investigaciones se realizaron que tengan que ver con esas preguntas provisorias desde esas disciplinas y qué respuestas se ha dado a la situación problemática desde estas distintas disciplinas. Y qué teorías se han formulado también sobre los conceptos que están incluidos en la situación problemática. Ahora bien, vamos a tomar eso que dice ahí del concreto abstracto. Profesor, yo tengo una pregunta. Holística y que va a ser comprensiva. Lo importante es que yo tenga una descripción lo más completa posible de esa situación problemática, porque en la investigación cuantitativa yo me manejo con recortes, por ejemplo, con algunas variables significativas que voy a investigar para para trabajar de modo cuantitativo. Pero la situación problemática tomada desde un aspecto de una investigación cualitativa, lo que me va a llevar es abordar la mayoría de los diferentes componentes que tiene la situación problemática, porque la investigación va a ser holística, va a ser comprensiva, ¿no es cierto? Entonces, todos estos aspectos yo los tengo que tener en cuenta. No voy a focalizar mi mirada en un aspecto demasiado, sino que voy a tratar de comprender de la manera más holística posible esa situación problemática. Ahora bien, cuando esa situación problemática es muy amplia, yo puedo decir que es un concreto abstracto. ¿Por qué les parece a ustedes que cuando la situación problemática la ampliamos tanto, es un concreto abstracto? Essa era a dúvida, professora, enquanto em algum momento necessitaste sair da pantalla. Que de facto é isso de concreto al abstracto? Este é um término que possivelmente nós outros não hemos visto. Se alguém puder traduzir, eu gostaria. Não hemos visto em algum momento, não hemos colocado em prática ou em leituras. No han leído mucho, porque Carlos Borsotti habla del concreto abstracto. Sim, sim, sim. Se alguém puder traduzir, eu gostaria de falar o que eu, assim, de maneira bem simples, pensei aqui agora. O concreto abstrato. O concreto é aquilo que de fato existe. Esse concreto pode ser visto de maneira abstrata justamente por conta dessa amplitude, por conta dessa visão holística que se pode ter do problema que a gente está estudando. Pode traduzir alguém aí para mim, por favor? Está muy bien lo Profesora, que está diciendo. ¿Entendió lo que habló Dulce? Sí, pero ¿Profesora? completámelo un poco vos. Me pareció que estaba muy bien lo que estaba diciendo, pero no sé si lo entendí totalmente. Resumiendo lo que dijo, es que para ella el concreto, yo no sé si yo entendí muy bien, no sé si Elbert entendió mejor. Elbert, ¿podrías hacer la traducción? Déjame ver. Sigue. Ella dijo que por la complejidad, por la expansión que se habló ahora sobre las diversas áreas que tenemos para investigar, el concreto se queda abstracto exactamente por cuenta de esta multitud de áreas de investigación.
hablando sobre concreto Yo abstracto. creo que sí, que va por buen camino, porque es concreto, porque es una situación de la realidad concreta, que yo observo en la realidad. Y esa realidad, esa situación, yo no la observo en la teoría, la observo en la realidad concreta, ¿no es cierto? Pero es abstracta porque justamente es tan amplia, la podemos abordar desde tantas disciplinas, le hacemos preguntas desde tantas disciplinas, que todavía no podemos concretar una investigación. Para poder concretar una investigación, tenemos que hacer un camino muy importante, y ese camino que tenemos que hacer nos va a implicar esto que dice abajo: elegir alguna disciplina o algunas disciplinas involucradas entre todas esas posibles. Los compañeros de ayer ya lo habían hecho, porque ya habían dicho va a ser la pedagogía y va a ser la didáctica, aunque después por ahí también vimos que este tema de la aplicación y la apropiación de las leyes era importante. Entonces, el otro tema es pasar por el contexto conceptual, es decir, a partir de las preguntas provisorias, esperen un poco que acá, oh, Dios. Tengo la perra y la gata, que la perra se esconde y la quiere como atacar a la perra, la gata. Entonces la perra reacciona y ya la quiso matar el otro día. Entonces yo tengo que estar pendiente de lo que hagan estos animales, porque si no puede haber acá, digamos, algo trágico. Entonces, sí, es terrible, porque es la gata, la que se le tira, se le esconde, y entonces le hace con la patita, y la perra se enoja, porque la perra es una perra grande que no quiere que le estén molestando. Entonces aprovechan que yo estoy acá con... Sí. Aquí, profesora. Yo estoy con 22 perros, todos ahí a mi alrededor, pidiendo que ellos no hagan ningún lío. ¿Entendió? Sí, sí, totalmente. Yo entiendo la situación. Entiendo la situación. Estamos juntos. Genial. Claro, porque esto es lo que tiene la clase por Zoom. Que yo estoy en mi casa, no estoy en una institución educativa, y en mi casa yo me voy de acá y la perra queda en la gata queda en otra, y no se juntan. Pero si las dejo acá, de golpe, ¿qué? ¿Qué ibas a decir? Yo iba a decir que estamos cayendo aquí todo el tiempo, porque la señal de internet no está muy bueno. Yo acabé de caer, no, está malísimo, pero entré de nuevo, pero otros colegas están saliendo porque la señal no está buena. Sí, pero yo tengo una pregunta, profesora. Sí. ¿Están escuchando? Entonces, el segundo ítem, revisión de bibliografía y estado del arte, que pasamos así muy rápido. Yo quería hacer una pregunta sobre eso. Cuando hablábamos aquí de la expansión de la investigación en áreas diferentes. No, está bien, está ahí en la pantalla. Es así, la pregunta es, si nosotros tenemos muchas áreas a investigar, ¿están escuchando? Sí, yo sí. ¿Profesora? Ok, sí, deje solo terminar la pregunta. Entonces si nosotros tenemos como 5 o 6 áreas a investigar sobre el tema de nuestra investigación, la pregunta que hago, hacer el estado de arte, es si no sería posible, al invés de nosotros estudiarmos los problemas relacionados al tema, si no sería también posible que nosotros buscáramos leer lo que ya han escrito, lo que ya han investigado otros investigadores sobre ese mismo tema. Porque para hacer el estado de arte, se presupone que
hay que se investigar cuántas personas ya antes de nosotros ya investigaron sobre este tema. O sea, muchas veces, como dijo la profesora Gloria en una de sus clases, lo que se sabe Claro, se eso es investiga, fundamental. lo que no se sabe se estudia. O sea, nosotros podremos pasar como una revisión de literatura sobre lo que ya se está aclarado sobre determinadas cuestiones, al invés de repetir todo un hecho de nuevo. ¿Entendió? Yo creo. Porque es fundamental que yo No estoy escuchando. La clase, señal cuando está muy... hicimos Su habla está cortando para mí, no estoy escuchando. ¿Ustedes están escuchando bien a la Não. profesora? Não, Marina. Tá Profesora, cortando creo que muito pra gente também. Não. Tá ella cayó. falhando Yo o creo. sinal dela. Tá Pensava cortando que o mesmo a problema era fala comigo, dela. gente. Eu acho que o Tá problema está cortando. com ela, não é comigo. Não. Mas eu já Caiu. caí Não, é aqui, do alguns meu. colegas meus já caíram. Não, o teu sinal tá bom, Marina. Da Tá professora que tá complicado. falhando. Ela saiu, deve voltar. Acho que O ela meu não está caiu. tão bom, não. Eu acabei de cair. A Priscila já caiu umas duas Não, mas o teu vezes, tá eu claro. caí já uma vez. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, Marina. Sim. Tá? O teu sinal tá bom, não tá com falha, não. Da professora que tá Então, a falhando. professora, gente. Ela saiu. Vamos ver se ela volta aí. Bom, vocês entenderam que ela falou, que ela está com uma cachorrinha e uma gata que estão se pegando lá e que ela acha que pode acontecer qualquer tragédia durante a aula. Ela está saindo o tempo todo também por causa disso. Entenderam o que ela falou, não? Sim, sim. Sim. Ela Sim. saiu, Ela agora caiu. não. Estavam querendo se pegar. É normal, Agora- as minhas agora- aqui também agora- fazem isso na hora da aula. Eu entendo ela perfeitamente, porque eu estou com 22 ao Na- meu redor, estão na em silêncio. Vocês não estão ouvindo nenhum barulho. Mas eu tenho 22 aqui ao gata e meu uma redor. pera. Mas eles são bem muito educadinhos, teus educados, né? cachorros, né? Teus cachorros são bem educadinhos, Gente, depois- eles assistem aula. Não são tão educados. Com a pandemia dando aula da forma que a gente está tendo aqui, a gente acabou aprendendo a fazer algumas coisas que ninguém pesquisou até agora. São 22, Marina? Isso. Meu Louco, Deus né, do cara? céu. Vou mandar minha Não tenho filha mais para porque aí, viu, Maria? financeiramente não dá. Tem que ter Aqui, muito tempo e muito dinheiro, muito caro para criar cachorro, viu, gente? Hoje minha filha é veterinária, Pois é. vou mandar ela aí para cuidar dos seus bichos, viu? Ela vai adorar. Eita, coisa boa. Bárbara, eu tenho 6 também, 6 Ô, cachorros e gracinha, 4 vou gatos. mandar. Olha que coisa boa. Você adestrou eles, Amarino? Olha, no começo, quando eu tinha só 12, eu tinha uma colega que perguntou para mim o que eu fazia, porque ela vinha aqui comigo e ela via como eles eram educados. Só que depois que ficaram 22, eu não tenho como deixar os 22 todos juntos, assim, porque aí é complicado, sabe, gente? Eu não posso fazer uma comparação esdrúxula assim, mas de vez em quando eu quero antropomorfizar os meus cachorros e fazer comparação com gente. Mas eu digo que, às vezes, é assim, se você tem uma sala de aula com 12 alunos, é bem mais fácil de manejar do que com 30, não é? Então, assim, com 12 cachorros era tudo mais fácil. Educar 30 cachorros não é igual a quando eram 12. Quando eram 12, eles obedeciam aí a uns 100 comandos. As pessoas... A Leilane, Edmildo, a Leilane ficava impressionada. A Leilane tinha uma cachorra e ela não conseguia se comunicar muito bem com a cadela dela. E ela chegava na minha casa e via quando eu falava uma palavra e eles todos obedeciam. Mas se eles vivem muito próximos a mim, eu converso com eles o tempo todo, isso aqui vai acontecendo. Quem tem cachorro sabe disso. Que castrar, Quando eu dizia Maria. passear, quando eu falava passear, quando eu morava na cidade, que agora eu moro a 8 quilômetros da cidade, eu moro no mato, né, gente? No sítio aqui. Quando eu morava na cidade, que a gente ia passear, eles iam comigo sem problema, andavam na rua e às vezes eu saía com eles com guia, né, com peitoral, e quando eu falava passear, eles iam no quarto, buscavam os peitorais e traziam para mim. Vocês acreditam nisso ou não? Acredito, porque eu tenho um labrador e um pastor alemão. Outro dia, eu, cansada, eu deitei, encostei na cadeira, escorreguei na cadeira assim, fiquei e dormi.
Eu acordei com o pastor alemão, com as duas patinhas em cima de mim, me acordando. Ele é muito inteligente, só falta falar aquele cachorro. E ele obedece, sim. Eu acredito, sim. Eles impressionam. Alguns cachorros, eu tenho alguns cachorros aqui que realmente me impressionam, sabe? Eu acho que se a gente der atenção, porque muitas pessoas criam cachorro, mas não dão atenção aos cachorros. Alimentam, deixam lá e dizem, cuidem da casa. Mas se você conversa com eles, interage com eles, eles te surpreendem. Cachorros que realmente aqui... E quando eu tenho amigos que vêm aqui, né, às vezes gostam de vir aqui no sítio, tal, comer um churrasco e tudo, e eles ficam latindo, eles ficam assim aborrecidos porque os cachorros ficam latindo. Eu digo, olha, eles são os donos da casa, vocês são as visitas, vocês têm que respeitar eles. Eles estão fazendo o papel deles. Algumas pessoas não entendem que cachorro late, entendeu? Então, se alguém chega aqui para mim na minha casa, eles ficam latindo até que eu consiga dizer para todo mundo que quem está aqui é amigo. Isso é normal. Eu vejo isso como normal. Mas quem não cria cachorro não entende isso. Acha que o cachorro não é para latir. Se eu disser, olha, respeita a visita, não late, e ele já para de imediato. Mas não é bem assim, né, gente? Agora a gente está falando de cachorro na aula, né? Cadê a professora? Esses comandos que os adestradores usam, na verdade, os cachorros eles não entendem a palavra, lógico, né? Eles se acostumam com o som das palavras e atrelam aquele som a determinadas ações. Tu disseste aí que quando falava passear, eles pegavam o peitoral e traziam, né? Então, eles associam o som da palavra passear àquele objeto, né, que é o peitoral. Então, assim a gente vai adestrando os cachorros. A gente já criou vários cachorros aqui em casa, né? E assim a gente na prática vai aprendendo isso. Eles não aprendem a palavra, lógico, né? Eles associam o som a determinada ação. É como quando, por exemplo, tu bate no prato, ele já sabe que tu vai colocar comida, então ele associa aquele som à comida, ele vem. E assim a gente vai... Edmildo, quando você... Edmildo, eu estou acabando de rir aqui, porque nós também fazemos isso. Associamos o som ao objeto. Na verdade, todo mundo faz isso, né? A diferença é que a gente tem capacidade, né? Devido à complexidade cerebral, a gente tem capacidade de associar muito mais sons a muito mais ações que os animais. Né? Mas deixa eu só colocar uma coisa. Luiz, deixa eu só colocar uma coisa. Eu estou com 20 cachorros aqui deitados, tranquilos, sem latido. Estou falando com vocês aqui e está tudo tranquilo. Como foi que eu coloquei todos eles para ficarem assim? Com uma única palavra. Eu só falei casinha, só falei isso. Casinha, eles saíram de onde eles estavam e foram todos, cada um para o seu lugar. Pronto, estão lá. Eles já quando eu terminar a aula, ontem eu mostrei para o Elber viu ontem, quando eu termino a aula, aí eu libero todo mundo, digo, agora vocês podem latir. Ontem eu fui falar com o Elber e o Elber está aí, viu como é que foi, né, Elber? Eles vão associando, né, os sons às ações. Quanto mais a gente, entre aspas, né, ensina essas associações para eles, mais, entre aspas, inteligentes eles vão ficando. É legal, eu gosto de fazer essas brincadeiras com o cachorro. A gente faz 4, 5 vezes e ele já começa a responder. Edmildo, quando a gente estava no período da pandemia, dando aula no período da pandemia, eu estava aqui, e aí chegava o Heron, a Beth, alguém chegava aqui, eles faziam o maior barulho, eu não conseguia dar aula. Eu tinha que dizer para os meus alunos, gente, espera um minuto que eu vou contornar a situação aqui para depois voltar para a aula. Fazer igual a professora Alicia está aí. Agora, não sei se ela caiu ou se ela falou que estava para ter briga, se ela está aí tentando contornar alguma situação, não sei, né? Está tentando depois ela pode voltar dizendo que vai ter que ir para o hospital veterinário, não sei daí. E a Marina, tu assististe aquele filme As 4 Vidas de um Cachorro, do Baile? Assim, na verdade, eu assisto todo filme de cachorro. Eu acho que se eu não assisti já todos, mas estou perto, né? Que todo filme de cachorro eu assisto, eu gosto. Então, assim, aquele filme tem também Sempre ao Seu Lado. Também ali deu para aprender bastante coisa sobre adestramento de cachorro. No filme As 4 Vidas de um Cachorro, quando ele falava vai tigrão, o cachorro já sabia, né? E ele ficava de 4, né? O cachorro pulava nas costas dele, pegava o disco lá em cima que ele atirava. Então, aí a gente vai aprendendo, né, como é que adestra, né, cachorros, a gente vai fazendo eles associarem determinados sons a determinadas ações. Mas por falar em filme, esse filme que vocês estavam falando aí, é o Óleo de Lorenzo? Elber?
Esse filme aí que você está falando. Em né? espanhol É sim. espanhol, El Milagro del É sim. Lenço. Em português, O Olho de Eu Leão. joguei o link dele eu assisti. no chat, está o link. Eu assisti esse filme quando foi lançado em VHS. Assisti esse filme, cara, muito, muito, muito bom. É um dos melhores filmes, assim, que... Eu acho que ele está entre os 100 melhores filmes que eu já assisti. É muito bom esse filme, cara. E é uma pena que na TV não passe nesse filme, cara. Eu nunca vi esse filme. Acho que uma vez passou na Globo, uma vez, e faz muito tempo. Acho que já Edmildo. passou, sim, uma vez. Sim, faz um bom tempo. Há Eu não- muito eu não tempo, assisti. há muito tempo. Gente, desculpa aqui Mas é uma um- coisa, deixa eu só fazer uma proposta. Eu queria fazer uma interrupção na gravação, porque daí não ficaria tão pesado o arquivo, tá? Aí quando a professora voltar, eu recomeço a gravação, porque daí não fica muito grande. Posso Tá fazer gravando. isso? Grava tudo isso. Verdade. Tá, vou Dá um- interromper um dá um pouco aqui, quando a pause aí. professora voltar, eu recomeço, tá bom? Dá só um pause aí na gravação. Pois é, esse filme